En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la charla es sobre el silencio del corazón. ¿Sí? Está tomado, como bien dice ahí el texto, de dos capítulos del libro de Royo Marín, La vida religiosa, la BAC, Madrid 1968, tengan en cuenta el año 1968, cuando hable de la falta de silencio con la cual el mundo ataca a los religiosos. Es del año 1968, imagínense si viviese Royo Marín hoy en día, ¿no? Bien, y son los capítulos La soledad y el silencio, que se encuentran entre las páginas 424 y 437, y El recogimiento y la vida interior, mismo libro, páginas 438 y 456. En realidad haremos un breve comentario al tema de la soledad, leeremos principalmente algunos textos sobre el silencio y finalmente haremos solo mención al recogimiento y la vida interior, de modo tal de que de los 4 puntos, soledad, silencio, recogimiento y vida interior, el principal que trataremos va a ser el silencio, un poquitito más después, en segundo lugar la soledad y muy brevemente recogimiento y vida interior. Bien, la soledad entonces. Santo Tomás compara la vida eremítica con la vida comunitaria para estudiar el tema de la soledad, ¿no? Y entre otras cosas, nosotros elencamos simplemente, dice lo siguiente: la soledad es un medio de perfección, te ayuda a la perfección, sirve para la pureza del corazón y es un medio apto para la contemplación. ¿Sí? Pueden deducir ustedes por qué la soledad sirve para la pureza del corazón, pero evidentemente te aleja de las cosas, entonces hace de que tu amor sea más puro. Te sirve para la contemplación, evidentemente, porque te aleja de las distracciones. Por eso la soledad, dice Santo Tomás, es propio de las órdenes contemplativas, aunque las órdenes activas la pueden usar por un tiempo, ¿no? Y una activa puede tener un tiempo de soledad, y lo tiene que tener frecuentemente, ¿no? No es una excepción, no se está refiriendo al año sabático, sino que por ejemplo, ejercicios espirituales y momentos de soledad. El solitario debe bastarse a sí mismo. Imagínense solas en una isla. Se tienen que hacer todo, ¿no? Se tienen que bastar a sí mismo. Por eso pide cierta perfección, dice, exige cierta perfección, según Santo Tomás, el ser solitario. Además, el hombre en la compañía de los demás encuentra 2 ayudas: enseñanza, los otros nos enseñan, lo cual sirve para la contemplación, y también en los otros encontramos ejemplo y correcciones, lo cual fortalece la voluntad. Por eso dice Santo Tomás que la vida social es más propia de los que se ejercitan en alcanzar la perfección, o sea, todavía no la tienen y se están ejercitando para alcanzarla. ¿Por qué? Porque te ayuda a la comunidad, te ayuda en qué, en las enseñanzas que te da y en las correcciones que te hace. Mientras que la soledad es más propio de los que ya alcanzaron la perfección y no necesitan la ayuda de los demás. Por eso es muy peligrosa la vida solitaria sin la debida preparación, dice Santo Tomás. Muy peligroso mandar a una persona a vivir sola si no está preparada. ¿Ah? Hay que tener en cuenta el motivo también de la soledad. ¿Por qué esta persona busca la soledad? Así Aristóteles, miren qué sabio que era Aristóteles, dice que los que aman la soledad o son bestias o son dioses, ¿no? Porque
o son perfectos y ya tienen la soledad de los perfectos, o son animales, porque es propio de los animales no vivir en sociedad. Entonces vos tenés el tipo que busca la soledad porque es un animal, y tenés el tipo que busca la soledad porque es virtuoso. Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, como conclusión, hay que decir que la vida eremítica, porque de eso está hablando Santo Tomás, es para muy pocos. Vida eremítica que entiende Santo Tomás a la vida eremítica. Súper. Entiendo que no es la vida eremítica como la pensamos nosotros, ¿no? De las monjas que se hacen ermitañas, porque las monjas nuestras que se hacen ermitañas igual tienen actividades comunitarias, se encuentran para la misa, incluso alguna eutrapelia tienen, o sea, Santo Tomás está hablando acá del tipo que se va solo y por 8 años no va a ver nunca a nadie, ¿no? Eso está hablando. Pero igual, evidentemente, por ejemplo, en nosotros la vida eremítica, la monja sigue teniendo la superiora, que la llama, le hace el diálogo, la corrige. O sea que acá hay muchas cosas, pero igual hay que aplicarlo proporcionalmente, porque evidentemente es una persona que vive más sola y por consiguiente tiene que ser más virtuosa, tiene que tener una virtud adquirida ya más grande. Lo mismo se diga de la misión, ¿no? Cuando van a una misión difícil, están solos o algo por el estilo. La soledad implica ya virtud adquirida, aunque tiene sus ventajas, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas? Pureza del corazón y ayuda a la contemplación. Ahora bien, una cosa es la vida eremítica y otra es el amor a la soledad. ¿Sí? Hasta acá Santo Tomás, ahora sigue Rollo Marín. Una cosa es la vida eremítica y otra cosa es el amor a la soledad. El amor a la soledad es necesario para la perfección. ¿Sí? Por más que no seas ermitaña, tenés que amar la soledad. Esto es válido incluso para los activos, no solamente para los contemplativos. E implica que hay que buscar tener largos ratos de soledad. Si no, se cae en la tibieza. La soledad es muy útil para alejarnos del vértigo moderno, este vértigo que llega hoy en día, dice Rollo Marín, a los consagrados. 1968. Todo cuanto nos eleva de lo vulgar nace, se desarrolla y perfecciona en la soledad. ¿Sí? Esto dice, y esto incluso en las obras profanas. Por ejemplo, muchas grandes obras que se han escrito cuando el tipo estaba preso, cuando el tipo estaba solo, ¿no? Qué mala memoria que tengo. Gramsci escribe sus cuadernos, que son de terror absoluto, ¿no? Pero igualmente es una obra cumbre, es de terror súper absoluto, malísimo, demoníaco, pero no deja de ser técnicamente una obra cumbre. Escribe esos cuadernos cuando estaba preso, ¿no? O sea, tenemos ejemplos en todos los ámbitos, como la soledad, ¿sí? Y de hecho, comenta Rollo Marín, hoy, 1968, hay muchos más medios, pero ya no se producen obras monumentales, así una obra, un Quijote, ya no se produce, ¿no? Abriendo muchísimas más cosas. ¿Eso por qué? Porque las grandes cosas nacen en la soledad. ¿Sí? Conclusión, todo lo grande nace de la soledad y como la verdadera vida espiritual es algo grande, necesita de la soledad. Fuerza sobrenatural que nos da la soledad. Es santificadora. Nos dispone a escuchar la voz de Dios, alimenta la vida interior. Cuanto más apostolado se hace, tanto más alimento se necesita y por consiguiente tanto más soledad. Es fuente de fuerza sobrenatural, ejemplo de esto lo vemos en los ejercicios, en las casas de formación, ¿no? Cómo se forma la persona y se le da fuerza y se lo hace crecer, aislándolo en momentos de soledad. La soledad no es solo huir del mal,
¿sí? Implica también un valor positivo que después se puede derramar en los demás. No es simplemente escapar del mal y entonces vos después volvés de la soledad a la gente y ¿qué tenés? No tengo nada, no conseguí nada, simplemente evita el mal. No, la soledad no es solamente que te aísla del mal, sino que te hace justamente encontrar a Dios y desarrollar una fuerza espiritual que después podés hacer el bien a los otros. Por eso también ayuda al apostolado y más cosas, ¿no? Y no hay nada que compense la falta de soledad. No se puede suplir por otra cosa, dice. Bueno, no tengo soledad, pero yo qué sé. Pero leo mucho, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, los beneficios que te da la soledad son beneficios que no te da ninguna otra cosa. Bien, hasta acá el tema de la soledad. La soledad es más exterior, ¿sí? En cambio el silencio es más interior. El silencio es más interior. Entonces vamos a ver el tema del silencio, ¿no? La soledad es simplemente, sí, estoy solo, no tengo nadie, me voy a una gruta y estoy solo. En cambio todo el tema del silencio es mucho más profundo, es más interior, más del alma, ¿no? Entonces vamos a ver el silencio ahora. El silencio es otro gran medio o instrumento de perfección, íntimamente relacionado con la soledad, a la que prepara el terreno y de la que es efecto, ¿sí? Se relacionan, son como causas recíprocas, ¿no? La persona que vive en silencio busca la soledad y la soledad le hace crecer en el silencio, ¿no? Tienen como una especie de relación circular. Bien, el silencio ha merecido siempre los mayores elogios de los grandes maestros del espíritu y ha sido practicado con entrañable amor por todas las almas de profunda vida interior, dice Royo Marí. En una encuesta, acá está, no era Santa Gertrudis, era Isabel de la Trinidad, no tiene nada que ver, pero bueno, en una encuesta que le presentaron a Sor Isabel de la Trinidad, muy interesante esto, ¿se dan cuenta? ¿Qué tiene de interesante? Que la chica entraba al convento y le hacían una encuesta, por escrito, un cuestionario. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué quisiste entrar, no? Y tenía varias preguntitas. Y en esa pregunta, ¿qué punto de la regla preferís? Escribió sin vacilar la célebre carmelita, el silencio. ¿Qué es lo que más te gusta de la regla? El silencio. Bien, hay tres clases de silencio. El silencio exterior, que se parece bastante a la soledad, el silencio interior y el divino silencio de las almas contemplativas, ¿no? Y Royo Marín los examina por separado. En primer lugar, el silencio exterior. Consiste en abstenerse de hablar fuera de lo estrictamente necesario y en el cese de toda clase de ruidos externos. Este silencio es muchas veces imposible. Tratándose de una orden puramente contemplativa y de un monasterio apartado del estrépito de las grandes ciudades modernas, se puede observar con relativa facilidad. Imagina Royo Marín. Pero en las órdenes y congregaciones de vida activa, colegios, hospitales, por ejemplo en una parroquia si tenés 8 muchachos de Ucrania viviendo ahí, en ese tipo de situaciones es poco menos que imposible, fuera de las horas expresamente dedicadas a la oración y recogimiento. O sea que incluso en las órdenes que se dedican a atender colegios y hospitales tienen que tener ciertas horas dedicadas a la oración y el recogimiento en donde tienen silencio exterior. En cambio,
La contemplativa se trata que ese silencio exterior sea permanente, ¿no? Se trata de que sea permanente. Con todo, aún en estas últimas, ¿sí? Atendiendo hospitales, debajo arriba de la sala de guardia, como tienen las del Shestakov, ¿sí? Con todas las ambulancias que entran, todo. Aún en estas últimas es preciso alimentar el amor al silencio, tiene que quererlo, ¿no? Practicándolo severamente en las horas señaladas por la regla. Practicándolo severamente en las horas señaladas por la regla. Y hablando lo menos posible en las horas y lugares en que esté permitido hablar. O sea, el silencio, cuando la regla te dice que tenés que estar en silencio, tenés que estar súper en silencio. Y cuando la regla te permite no estar en silencio, hablar lo menos posible, dice Rollo María. O sea, no hablar de más. Sí, ya vamos a ver, ¿no? Aunque aclara, ¿no? Hablar lo menos posible sin recurrir, no obstante, a la misantropía, ¿sí? Que es el rechazo de los otros seres humanos, el tipo que le tiene asco a ver una persona, quiere estar solo, ese es el misántropo, la descortesía, etc. Pero bueno, tratar de vivir en silencio. Estamos hablando del silencio exterior, ¿eh? A este propósito escribe el famoso padre Grou. Es un abuso creer que la práctica del silencio no conviene más que a las almas consagradas a Dios en los claustros. Pensar que solamente las contemplativas tienen que estar en silencio, eso es un abuso. Es necesario a cualquiera, entonces cuanto más la contemplativa, ¿no? Es necesario a cualquiera que quiera llegar a ser interior. Jesucristo no se refirió solo a los religiosos cuando dijo que toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta el día del juicio. El prurito y comezón de hablar es señal infalible de un alma ligera y disipada, ¿sí? La persona que se hace ver continuamente, está siempre, es el protagonista, ¿sí? La protagonista de cualquier situación, ¿vieron? Esa persona que tiene que estar continuamente hablando. Eso muestra un alma ligera y disipada. Desconfío mucho, sigue el padre, ¿no? Desconfío mucho que al salir de una conversación inútil se pueda entrar fácilmente en el recogimiento o se haga oración o lectura espiritual con la paz y la calma requerida para que sea provechosa. Bien. Sabido es que con qué insistencia el apóstol Santiago, esto desde las partes de la Biblia donde más se habla sobre el silencio, lo repite muchísimas veces, el apóstol Santiago. Sabido es con qué insistencia el apóstol Santiago inculca en su epístola católica el silencio y el freno de la lengua. Tiene millones de citas, acá algunas. Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engaña, porque su religión es vana. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto. No murmuréis unos de otros, hermanos. No os quejéis, hermanos, murmurando uno de otro, para que no incurráis en juicio. Mirad que el juez está a las puertas. Bien, aparte de estos graves inconvenientes contra la caridad, se refiere a estas dos últimas citas, 4:11, 5:9. Aparte de estos graves inconvenientes contra la caridad, porque como veremos dentro de poco, te lleva a muchos pecados, la falta de silencio, así como la falta de soledad te hace afeccionarte a las cosas terrenas, la falta de silencio te lleva a muchos pecados, que ya veremos, ¿no? O sea, te pone en ocasión, te facilitan muchos tipos de pecados, ¿no? Entonces, aparte de estos graves inconvenientes contra la caridad fraterna que señala el apóstol Santiago, es increíble el cúmulo de males y perjuicios que la falta de silencio y de control sobre nuestra lengua acarrea a las almas que aspiran a la perfecta unión con Dios. Un autor moderno presenta la siguiente larga lista, que no es, sin embargo, exhaustiva, todas las cosas que siguen de la falta de silencio. Imposibilita de todo punto el trato familiar cariñoso regalado con Dios. O sea, la persona que no
practica el silencio no tiene un trato familiar con Dios, ¿no? Dios lo visita cada tanto, pero no es alguien de la familia. Y al disminuir la familiaridad con Dios, el celo por su gloria y la eficacia para mover los corazones forzosamente ha de descender. La persona tiene menos celo y su capacidad de colaborar a la santificación de las almas, a la salvación de las almas, cae terriblemente. Hace caer en muchísimos pecados, distracciones, maledicencias, murmuraciones, revelaciones de secretos, imprudencias. Es re común del tipo que habla, no se para nunca y de repente está contando un secreto, se da cuenta y ya no lo puede frenar y se le fue. ¿No? En cambio, si el tipo practica el silencio, no cae en esas situaciones, ¿no? Bien, entonces maledicencias, murmuraciones, revelación de secretos, imprudencias, exageraciones, mentiras, adulaciones, altercados, insultos, descortesías y quién sabe cuántas cosas más, ¿sí? Hace caer en muchos pecados. Hace asimismo incurrir en innumerables necedades y desatinos. ¿A qué desandeces? Sí, está interesante. Vaciedades, ridiculeces, gansadas, chocarrerías, bufonadas, chistes del mal género y cosas de esa ralea tan impropias de un hombre consagrado a Dios, nos arrastra la charlatanería, ¿no? Entonces es así. Una persona que no vive en silencio, vos la grabás y después se lo haces escuchar a otra persona y le decís, ¿qué es esa persona? ¿Qué oficio tiene? Y difícil que te diga religiosa. No, es una monja. No, mira cómo habla, esa debe ser una verdulera. Es así. Bien, entonces fomenta la excesiva familiaridad y con ella el compañerismo y la camaradería y las amistades particulares, ¿sí? La camaradería, ¿sí? La camada, ¿sí? El grupito, ¿no? El grupito dentro de la comunidad, ¿sí? La falta de silencio genera que en la comunidad haya grupitos, estas tres están siempre juntas, hablando, estas dos están siempre juntas, ¿no? Compañerismo en el mal sentido, ¿no? Amistades particulares, pestes de las religiones y ruinas de la caridad, obediencia, disciplina y castidad. Hace perder muchísimo tiempo de que el apóstol y el religioso están tan necesitados para la oración y para el estudio. Si uno cuenta todo el tiempo perdido y dice, si este tiempo lo hubiese aprovechado, hubiese vivido 3 vidas, no la que viví. ¿Sí? Mi vida provechosa debe ser la 5ª parte de mi vida. Podría multiplicar los frutos por no sé cuánto, si no perdiese el tiempo. Arrastra fácilmente y mucho más en nuestros tiempos, 1968, en que tantos medios hay para ello, a toda clase de liviandad, disolución y frivolidad, encendiendo poco a poco la sed de novedades que va a saciarse en los periódicos, en la radio, en el cine, en las visitas y en los paseos por las calles, con lo que el espíritu religioso se derrama y pierde por completo y se hace uno a vivir de impresiones y en continua agitación y pasatiempos. Esto que hay que pensar acá. Acá hay que pensar que lo está escribiendo un religioso que no estaba acostumbrado a la radio, y al cine. Vivía su vida interior de un modo y ve cómo la radio y el cine le afectan enormemente. Se compara lo que era antes y lo que soy ahora con la radio y el cine, ¿no? Y se ve destruida su interioridad. Bueno, imagínense hoy. Entonces, lo que pasa es que nosotros ya, como hemos nacido ya en toda una situación, ni nos podemos imaginar lo que es el silencio. Porque estamos, a no ser que los practiquemos de verdad, ¿no? Bien, la falta de silencio es origen y a la vez indicio de falta de carácter.
y personalidad, que hace que uno se deje llevar a la deriva por los otros a donde quiere. ¿Sí? Normalmente el tipo que falta al silencio, falta el silencio porque es una veleta donde lo lleva el viento. Entonces habla de pavadas. ¿De qué está hablando? De curiosidades, de frivolidades, de cosas intrascendentes. Contingencia total. Bien, ese es el silencio exterior. El silencio interior. Más importante que el silencio exterior es el interior, o sea, el perfecto sosiego y tranquilidad de las potencias internas, principalmente de la imaginación y de la memoria. Porque vos podés estar en silencio en cuanto a tu oído y tu lengua, pero la imaginación a mil. Y entonces falta el silencio interior. He aquí cómo lo describe el famoso padre Grohl. Pero no es suficiente guardar el silencio con las otras personas, es necesario guardarlo consigo mismo, no entretenerse con su imaginación, no acordarse de lo que uno ha dicho u oído, no ocuparse en pensamientos inútiles que recaen sobre el pasado, sobre el porvenir. ¿Sí? Esto insiste mucho en esto, lo cual es interesante. La imaginación muchas veces es medio difícil que te imagines algo presente. Un nene tal vez cuando juega, pero vos normalmente te imaginás cosas pasadas o cosas futuras, te imaginás cómo vas a ser o lo que pasó, pero no te lo imaginás así presente. Puede ser también, ¿no? Pero menos. Eso es interesante, ¿no? La imaginación suele, principalmente, pero no todo, es verdad, no todo, pero principalmente sobre el pasado y sobre el futuro. ¿Cómo Dios podría hacerse oír de un alma en medio de una tan grande disipación interior? Si ella se permite derramarse así sobre toda clase de objetos, ¿cómo podrá recogerse para orar? No es pequeña cosa hacerse dueño de su propia imaginación, hasta el punto de fijarla sobre lo presente. Ayuda mucho a controlar la imaginación, fijarla sobre lo presente. Por ejemplo, ahora sobre esta charla, no estoy imaginando, imagino esto. ¿Para qué tenés que imaginar otra cosa? Sí, imagina esto. Imaginar sobre lo presente, sobre lo que estamos haciendo actualmente y no detenerse voluntariamente en esta muchedumbre de pensamientos que pasan continuamente por nuestro espíritu. Sé muy bien que no somos libres de tener esta suerte de pensamientos, o sea, es difícil. Padre, los pensamientos del pasado y del futuro me vienen continuamente, no los puedo esquivar, me chocan. Bueno, entonces es verdad, no es tan fácil dominar la imaginación y fijarla en el presente, pero somos siempre libres de no sujetar a ellos nuestro corazón. O sea, por más que me vengan imaginaciones del pasado y del presente, siempre me conservo la libertad para no sujetar en esas imaginaciones nuestro corazón. Somos libres de despreciarlos y de no tenerlos en cuenta para nada. El ejercicio de la mortificación interior es un medio eficaz e insustituible de llegar a este perfecto silencio del alma que nos dispone a una íntima comunicación con Dios. Y no sé dónde lo dice, pero esto de fijarlo sobre el presente lo va a decir alguna vez, ¿no? Pero por las dudas lo digo ahora, es hacer lo que estás haciendo. Que es ese principio, ¿no? El hacer lo que vos estás haciendo, concentrarte en el presente, ¿sí? Estoy haciendo esto y hacerlo por Dios. Y no pensar dentro de una hora voy a hacer esta otra cosa también por Dios. No interesa, porque por más que ya te estás imaginando, ¿sí? Y se te está yendo la imaginación y va a ir para cualquier lado. Y tampoco es el pasado, ¿no? El presente. Bien. Finalmente, el silencio, el divino silencio. Por encima del silencio exterior e interior, del que acabamos de hablar, existe otro silencio incomparablemente más íntimo y profundo que afecta a lo más hondo y entrañable del alma. A falta de una terminología humana adecuada, los místicos suelen denominarle divino silencio
porque en él efectivamente todo es celestial y divino. La unión transformante hace entrar en este silencio de Dios, ¿no? Entonces, es un silencio que es más provocado por el dominio de Dios en el alma, ¿sí? Dios toma un dominio tal en el alma que provoca este silencio, ¿no? En el alma todo se calla, nada de la tierra, ninguna otra luz que la del Verbo, ningún otro amor que el amor eternal. El alma se reviste de la manera de ser de Dios. Lo cual es interesante porque, como lo describe Sor Isabel, ¿sí? Para que nada me haga salir de este hermoso silencio interior, ella que tuvo esa experiencia, se requiere siempre la misma condición, o sea, no es un trabajo especial distinto al del silencio interior, sino que los mismos requisitos, el mismo aislamiento, la misma separación, el mismo desprendimiento. Si mis deseos, mis temores, mis alegrías, mis dolores, si todos los movimientos que provienen de estas 4 pasiones no están perfectamente ordenados a Dios, no seré una solitaria. Otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué nos afecta a este silencio? Deseos, temores, alegrías, dolores, ¿sí? Cuando todas estas cosas provocan un protagonismo pasional en la persona, es verdad que puedes tener un deseo, puedes tener temores, alegrías y dolores, pero que no te tienen que dominar pasionalmente, sino que tienen que pasar. Cuando esas cosas te provocan una pasión fuerte, digamos, evidentemente no vas a ser solitaria, habrá ruido en mí. Es preciso, pues, el apaciguamiento, el sueño de las potencias, la unidad del ser. Y después hace un comentario muy interesante al Salmo 44:11. Escucha, hija mía, y presta atento oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, y el rey se enamorará de tu hermosura. Comenta esto y ve en eso el tema del silencio, ¿no? Vamos a ver cómo lo comenta. Me parece que este llamamiento es una invitación al silencio, ¿sí? Acá lo que está haciendo el Salmo es llamar al silencio. Escucha, presta atento oído. Pero para escuchar es preciso olvidar la casa de su padre, ¿sí? Escucha, hija, mira y presta atento oído. Olvida de tu pueblo y la casa de tu padre. Es interesante cómo lo interpreta, ¿no? Porque uno podría interpretarlo que esto es meramente una introducción. Ella no lo interpreta como una introducción, sino que lo que tiene que hacer es escuchar y prestar atento oído. Para escuchar y prestar atento oído debe olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre. Y entonces el rey se va a enamorar de su hermosura. ¿Por qué? ¿Porque se olvidó del pueblo y de la casa de su padre? No, porque está escuchando y presta atento oído, ¿no? Entonces, lo principal de esta frase es el escuchar y el prestar atento oído, que es el escuchar a Dios, aunque para eso hay que olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre. Y si escucha así, el rey se va a enamorar de ella, ¿no? Me parece que este llamamiento es una invitación al silencio. Escucha, presta atento oído, pero para escuchar es preciso olvidar la casa de su padre, es decir, todo lo que se refiere a la vida natural, y esa vida a la que alude el apóstol cuando dice: si vivís según la carne, moriréis. Olvidar su pueblo es más difícil todavía, más que olvidar su padre, según creo, porque ese pueblo es todo este mundo que forma parte de nosotros mismos, es la sensibilidad, los recuerdos, las impresiones, el yo, en una palabra, interpreta ella. Puede ser una gran exégeta. Es preciso olvidarlo, suprimirlo. Y cuando el alma ha realizado esa ruptura, cuando se ha liberado de todo esto, el rey se enamora de su belleza, porque la belleza es la unidad, al menos la unidad de Dios. Viendo el Creador el hermoso silencio que reina en su criatura, considerándola toda recogida en su soledad interior, se enamora de su belleza, ¿no? La belleza del alma recogida.
que logrado ese silencio, el alma se hace de alguna manera connatural con Dios y entonces Dios se enamora de ella y va a vivir ahí. La transporta a esa soledad inmensa, infinita, entonces ese silencio interior se transforma en silencio divino. ¿Por qué? Porque Dios se enamoró de su belleza. Y un apéndice que es muy interesante, el silencio en el trabajo, o sea, el silencio en todas las otras actividades, cómo mantener el silencio en todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Del cardenal Wyszynski. No queremos terminar este capítulo sin recoger unas preciosas sugerencias del cardenal Wyszynski sobre la necesidad del silencio en medio de las más agobiantes ocupaciones y trabajos. Helas aquí. Bien, el silencio nace más que de nuestro ambiente, de nosotros mismos. Estar en silencio y concentrado no significa encontrarse en un lugar apacible, conventual. Esto sería una gran facilidad sin resolver el problema. Ser silencioso quiere decir gozar de sosiego en el propio espíritu. Entonces, lo principal es el silencio interior, a eso se está refiriendo. Se puede tener sosegada el alma en medio del tumulto callejero, del ruido y del fragor de la nave de una fábrica. Y este es justamente el silencio que hemos de saber conquistar. Es evidente, desde luego, que se puede y debe limitar el ruido de la vida exterior. Evidente, ¿no? Yo quiero el silencio interior. Y entonces busco el silencio exterior para el silencio interior. No hay que decir, bueno, lo importante es el silencio interior, el silencio exterior no pasa nada, pues entonces me tiro a una discoteca. No, porque el silencio interior no te va a venir. O sea, la persona que realmente quiere el silencio interior y trabaja para el silencio interior, busca el silencio exterior también. Y con esa búsqueda, si el silencio exterior no se da, pero si esa búsqueda es sincera y con toda su fuerza, va a llegar al silencio interior por más que el silencio exterior no esté. Pero ella busca también el silencio exterior, ¿no? Es evidente entonces, desde luego, que se puede y debe limitar el ruido de la vida exterior, que podemos abstenernos de producirlo nosotros mismos, pero no por eso queda resuelto el problema si el silencio llega a faltar en nosotros mismos. Entonces, por más que te compres, hay unos auriculares que te dejan en silencio. Son carísimos, ¿no? Como 400 euros, una cosa así, pero vos te los ponés, no se escucha nada, pero un nada. Eso, pero bueno, podés lograr el silencio exterior, sí, pero no pasa nada, digamos, si el silencio interior no está. El camino que debe llevarnos a él, al silencio interior, no es otro que el del aislamiento y la soledad. Pero no debemos supervalorarlos, más aún si se tiene en cuenta las formas actuales de la vida social, porque alcanzar la soledad en la labor cotidiana es hoy prácticamente imposible y además no es requisito necesario para conquistar el silencio. El aislamiento no significa ni decide la perfección de la vida, puede prestar un factor auxiliar, un buen instrumento para la vida espiritual, y nosotros en nuestra vocación, ustedes en su vocación contemplativa, es un instrumento que buscan, de hecho, por eso, ¿no? Por otra parte, el hombre dispone a veces de las mejores condiciones para estar solo y sin embargo lleva un infierno dentro de sí. Se puede estar solo sin ser solitario. En el trabajo cotidiano, la soledad total resultaría algo anormal, ya que el trabajador ha de sentirse tan unido a Dios como al prójimo. Sigue introduciendo, pero los consejos, ahora van a venir los consejos, ¿no? Que es lo que nos interesa de este apartado. La soledad perfecta en el trabajo consistirá, pues, no en alejarse de los demás, sino en mantenerse en la presencia divina. Un dato interesante. Soledad y presencia divina vienen de la mano. La fuente de la verdadera soledad y del silencio no son las condiciones y la calidad del trabajo, sino el contacto íntimo con Dios. Solo ese contacto nos hará estar constantemente a solas con Dios. Para afianzarse en nosotros el silencio requiere la ayuda de
la paciencia. ¿No? Entonces todas las virtudes que vos tenés que trabajar, porque vos estás en silencio, en silencio, en silencio. Te picó un mosquito y te largás un insulto, listo, se te fue el silencio. ¿Sí? Entonces, evidentemente que si no sos una persona paciente, se te va la paz. ¿Tá? Cuando sientes. Por eso soy paciente. Se te va la paz. ¿No? Entonces, la paciencia. El silencio requiere la ayuda de la paciencia, que amortiguará los efectos de la tristeza. La tristeza es otra cosa que te puede quitar el silencio. Requiere la ayuda de la perseverancia y la constancia, que combatirán la inquietud y la inestabilidad en las intenciones, planes y proyectos. La persona que está continuamente cambiando sus proyectos, continuamente cambiando sus propósitos, continuamente cambiando sus intenciones, sus planes, empieza un apostolado nuevo cada minuto. Evidentemente, una persona que está empezando un apostolado nuevo cada minuto no está en silencio. ¿Va? Entonces, para no estar empezando un apostolado nuevo cada minuto, tiene que tener perseverancia y constancia. De longanimidad, que se sobrepondrá a la intranquilidad en el trabajo. La humildad y el desinterés. ¿Sí? Una persona que no es humilde y que no tiene desinterés fácilmente va a poder vivir en silencio. ¿Por qué? Porque cualquier humillación la va a alterar y cualquier cosa la va, ¿no? Entonces se necesita la humildad y el desinterés. La humildad y el desinterés lucharán en nosotros contra el prurito de centrar en nosotros mismos la atención ajena mediante un comportamiento aparatoso. ¿Sí? Todo el que está pendiente de cómo y de lo que piensan los demás, de lo que dicen los demás, que está fijado en la atención ajena, evidentemente es una persona que no vive en silencio. Gracias a estas virtudes, nuestra labor adquiere esa propiedad sutil de la obra que madura a escondidas. ¿Sí? Una persona que madura a escondidas. Sí, que no se hace ver. Como la flor en el capullo hasta el pleno desarrollo. El deseo de fama, la propaganda de obras propias, que a veces no pasan de ser proyectos, ¿sí? Más que obras proyectos, como los políticos, ¿no? Presentan las obras que todavía no hicieron, todo un gran, ¿no? Las cámaras de televisión, todo. Evidentemente, esos políticos que hacen así no están en silencio, ¿sí? No viven en silencio, evidente, pero nosotros somos iguales, sí, es verdad, no para que nos elijan presidente, pero igual, hacernos ver, no es silencio, ¿sí? A veces que propaganda de las obras propias, que a veces no pasan de ser proyectos, privan por lo general al trabajo de paz y solidez, porque hay en él excesivo anhelo de la espectacularidad, de los aplausos, de la gloria, porque se busca la recompensa antes de la puesta del sol. Se busca una recompensa rápida y fácil. El espíritu de silencio exige humildad y desinterés, repite, ¿no? Acá está, humildad y desinterés, lo vuelve a repetir. El espíritu de silencio exige humildad y desinterés, el espíritu de paz, fruto de la caridad y la justicia. ¿Sí? La persona caritativa vive fácilmente el silencio. ¿Por qué? Porque fácilmente conserva la paz. No está discutiendo, no se está quejando, no está, ¿no? Entonces, el espíritu de paz, fruto de la caridad y la justicia, establece orden y concierto, eliminando los conflictos y discrepancias del espíritu de riña, como tenía con Benito. No había silencio. Esta es la labor que realiza el silencio en el alma del que trabaja. En comparación con el silencio del ambiente exterior pierde importancia. Desde luego es indispensable evitar el ruido superfluo y el desorden en la actividad. Pero si uno no ha logrado el silencio interior, de muy poco le servirá la tranquilidad de su ambiente. Por más que pases horas en tu celda, no pasa nada. Bien, eso es así.
Listo, hemos visto la soledad y el silencio, nos falta el recogimiento y la vida interior, ¿sí? Ustedes no llegan a ver ahí, pero página 35 de 39, ¿no? Bien, entonces ya estamos, porque esto simplemente lo mencionamos. El recogimiento. Recogerse es llamar al interior de uno mismo su propia imaginación, su memoria, su entendimiento, su voluntad, todas las potencias de su alma, hasta el momento parece el silencio, ¿no? Todas las potencias de su alma que estaban derramadas hacia afuera para fijarlas en Dios y en las cosas divinas. Vivir en recogimiento es conservarse en una dulce y suave pero continua atención a las operaciones de la gracia, ¿sí? Cosas divinas, atención a las operaciones de la gracia, para secundarlas, y a los movimientos de la naturaleza para dirigirlos y reprimirlos. Entonces la soledad gravita más sobre el aspecto material, hemos dicho. El silencio es más interior, tiene igualmente más bien un aspecto negativo. Es verdad que meramente negativo no es, pero en realidad el verdadero silencio sin el recogimiento no se da, ¿no? Son todas cosas que se van integrando necesariamente unas con otras, de modo tal de que casi que se dan juntas. Por eso cuando se describe una, muchas veces se invade la descripción de la otra. Pero el silencio, comparado con la soledad, es más interior, la soledad más exterior. Pero el silencio, comparado con el recogimiento, el silencio es más bien negativo, la falta de ruido del mundo, mientras que el recogimiento implica el silencio, pero resaltando más el elemento positivo de la búsqueda de Dios. El alma recogida está siempre en oración. Entonces es ese recogerse, pero para encontrar a Dios dentro de uno. Estar atento a la voz de Dios dentro de uno. Bien, y tiene dos efectos principales. Le hace progresar rápidamente en la santidad y proporciona una felicidad parecida al cielo. Y esto es así porque la vida del que vive recogido, ¿no? Hablando con Dios en su interior, es muy parecida a la vida del cielo. Por eso es un anticipo de esa. Y después la vida interior. ¿Sí? Hemos visto el recogimiento muy fugaz, lo hemos simplemente mencionado. Y la vida interior. ¿Qué es la vida interior? Acá Rollo Marín lo que hace es resumir el alma de todo apostolado. Resumen el libro, ¿no? Y dice que el alma de todo apostolado tiene que ser uno de los libros de cabecera de todo religioso. Y dice que si bien en el librito se hace hincapié de cuál es el alma del apostolado, igual el alma del apostolado es la vida interior, ¿no? Entonces incluso es un libro que sirve para un contemplativo, dice, porque en realidad la esencia del libro está en la vida interior, ¿no? ¿Qué es la vida interior? Podemos dar de ella la siguiente definición: es el estado de actividad de un alma que reacciona para poner en regla sus inclinaciones naturales y se esfuerza en adquirir el hábito de juzgar y dirigirse en todo por las luces del Evangelio y los ejemplos de nuestro Señor. Entonces ya implica un obrar según Dios. No es solamente un encontrar a Dios en el interior como el recogimiento, sino que ahora todo lo que yo hago, lo hago como si lo hiciese Él. En otras palabras, la vida interior implica que el alma obra guiada por Dios y no por ella misma. Implica, ¿sí?, no lanzarse a las obras exteriores llevado exclusivamente de la actividad natural, sino consultar a Dios para llegar al convencimiento de que nos impulsa la inspiración de la gracia y la expresión moralmente cierta de su voluntad divina. Entonces, uno obra según la gracia, según la voluntad de Dios. A modo de resumen, entonces, en el lenguaje que Rollo Marín usa en estas páginas, porque capaz que otro autor, incluso mucho más, de mucha más autoridad que Rollo Marín, porque tiene experiencias propias en un místico, no sé, capaz que estos términos se usan de otro modo, pero en el lenguaje de Rollo Marín, en estas páginas, soledad es buscar separarse del mundo, silencio, que esa soledad sea más bien interior,
recogimiento, búsqueda de Dios en ese propio interior y vida interior, que Dios sea el que nos mueve cuando oramos. Bien. Bueno, le pedimos a la Virgen que nos ayude a encontrar a Dios en nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.